Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. En la noche del 13 de abril del 2024 sucedió un evento profético muy importante, el ataque de Irán a Israel. Hoy vuelve Donald Dolmus del Ministerio en Defensa de la Fe para analizar este evento en dos fases, la fase política y la profética. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido a Profecías, Misterios y otras cosas. Me alegra tanto que hayamos podido coordinar para este programa que es tan importante, todo relacionado con Israel. Son profecías que van o cumpliéndose o el escenario se está preparando para que otras profecías se cumplan, pero es emocionante y a la misma vez, wow, la gente debe estar sufriendo allá con todo lo que está sucediendo. Así que empecemos nomás. ¿Cómo estás? Y gracias por participar. Gracias por tenerme una vez más en tu programa. Los últimos 2 meses han sido bastante ocupados para tu servidor en algunos viajes misioneros, bueno, desde el mes de enero aquí en zonas rurales de Nicaragua, y a inicios de marzo el Señor me permitió ir a Cuba también, donde pasé una semana allá con un grupo de pastores. Así que es una gran bendición, un gran honor también poder estar nuevamente en tu gustado programa y que el Señor nos permita tener la oportunidad de analizar los eventos más recientes en el Medio Oriente y especialmente aquellos que tienen una relación muy cercana con la nación de Israel. En otro programa me gustaría que hablaras más del viaje a Cuba y de tus experiencias, pero me gustaría que empezaras a hablar de la política de Israel, de la situación, para establecer las bases para todo lo que vamos a hablar después. Bueno, de entrada hay muchas personas que sostienen una teología del reemplazo, llamada también supersesionismo, donde ellos dicen que el Israel nacional, el Israel étnico, que estamos viendo hoy en las noticias y en el Medio Oriente no es el Israel de la Biblia. Ya hemos abordado ese tema, también el tema del antisemitismo en otros programas, pero no es posible obviar la importancia que tiene esta pequeña nación, que tiene una extensión territorial de aproximadamente el tamaño de la nación centroamericana de El Salvador o de Nueva Jersey. Porque si tú agarras un periódico, enciendes la radio, te vas a un programa de televisión, de noticias, o estás en las redes sociales, de alguna manera te va a aparecer alguna noticia que esté relacionada con la nación de Israel. Y desafortunadamente para aquellos de nosotros que conocemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que la mayoría de noticias están en contra de Israel. Y lo que tenemos actualmente en nuestra bandeja es el tema del ataque directamente desde su territorio por parte de los ayatolás iraníes que sostienen una doctrina chiita del Islam, y de esto es algo que espero que podamos hablar en un próximo programa sobre las creencias musulmanas acerca de los tiempos del fin. Vamos a ver por qué Irán y el régimen iraní no se va a detener ante nada ni nadie para procurar obtener armas nucleares, causar caos en el Medio Oriente, y esto procurando alcanzar su objetivo también de destruir al régimen sionista, como le llaman ellos a la nación de Israel. Es importante que hagamos un poco de playback, que retrocedamos un poco, y para mí la fecha del 7 de octubre es una fecha que tiene sentimientos encontrados, porque ese día sábado yo estaba volando hacia San Salvador, volé por la noche, hora local, y fue para estar una semana allá llevando a cabo actividades de evangelismo.
Pero ese mismo día estábamos recibiendo las noticias de que uno de los ataques más brutales y más terribles contra Israel había ocurrido. Y esto lo llevó a cabo el grupo terrorista Hamas, que opera desde el año 2005-2006 en la Franja de Gaza, al sur de Israel. Muchas personas que aparecen en manifestaciones públicas de que se están multiplicando en los últimos días y salen con el lema Free Palestine, liberen a Palestina. Pero estas personas te das cuenta que no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando, porque en el año 2005 el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, obliga al primer ministro Ariel Sharon a que Israel abandone la Franja de Gaza. Y ellos dejaron intacto toda la infraestructura que había ahí de cultivo de plantas, de productos agrícolas, bellezas que Dicen que era hermoso Gaza. Sí, era un paraíso junto al Mediterráneo, y siguiendo una política suicida de apaciguamiento, creyendo de que si Israel entrega su tierra a estos árabes, entonces por fin la paz va a llegar a Medio Oriente, lo cual por supuesto es algo completamente absurdo, una tontería, porque en un vecindario tan peligroso como el Medio Oriente, la más mínima señal de debilidad llama a los enemigos de la nación a atacar con mucha mayor fuerza. Luego, en el año 2006, la autoridad palestina y este grupo terrorista Hamas tienen elecciones. La gente escoge al grupo. Los dos son dos grupos terroristas, pero la gente escogió al más radical. Incluso líderes terroristas de Hamas empezaron a matar a los líderes de la autoridad palestina, que dirige el terrorista Abu Mazen, conocido en Occidente como Mahmoud Abbas. Entonces, el día 7 de octubre, este grupo terrorista lanza algo que ya es llamado como el 11 de septiembre de Israel. También es el día donde en un solo día, desde el Holocausto, han muerto el mayor número de israelíes. Ahora, es importante que tengamos en mente de que al ser peones, grupos terroristas como Hamas en la Franja de Gaza, la Organización para la Liberación de Palestina, la Yihad Islámica, todos estos grupos en ese lugar están siendo financiados por el principal estado promotor del terrorismo en el mundo, que, como ya les dije, sigue una línea musulmana del chiismo. También tenemos el grupo terrorista Hezbollah operando al sur del Líbano. Expertos militares consideran que este grupo a estas alturas tiene una capacidad o un inventario de misiles de mediano, corto y largo alcance de entre 100.000 a más de 150.000 cohetes de diferentes rangos. Tienen la capacidad para lanzar aproximadamente, según ciertas estimaciones, 1.500 cohetes al día contra Israel. Es algo tonto pensar de que el ataque que el día 7 de octubre lleva a cabo el grupo terrorista Hamas contra un festival que se estaba llevando a cabo al sur de Israel, muy cerca de la frontera con Gaza, que esto no fue dirigido por Irán o que no tuvo luz verde por parte del líder supremo de Irán. Entonces, lo que sí muchos analistas dijeron o creen es que lo que hizo Hamas fue adelantarse a los planes coordinados que ya estaban listos para que se llevara a cabo una especie de operación de tenaza. Ahí vemos la protección de Dios, porque si ellos no se hubieran adelantado y todos atacan a la vez como habían planeado, eso hubiera sido una masacre aún peor. Sí, efectivamente. Entonces, como tú bien dices, podemos ver de que aunque los cristianos deístas o los analistas seculares puedan decir de que todo fue buena suerte o que todo fue una casualidad, pero en realidad los cristianos podemos ver que es la mano de Dios cuidando de su pueblo. Y en ese sentido quiero darles a nuestros hermanos que están oyendo este programa de que ese día fueron asesinados más de 1.200 israelíes, fueron llevados cautivos a la Franja de Gaza, unos 250 civiles también, y hasta este día de hoy estoy tomando esta estadística de la página del analista cristiano
judío mesiánico Joel Rosenberg, su página All Israel News, y el dato es de que en este momento dentro de los túneles del terror en Gaza hay 133 secuestrados, 98 de ellos aún están con vida y 35 que ya han sido asesinados. Lo último que vi es que hay algunos que como que desaparecieron, que no los pueden encontrar. ¿Escuchaste algo de eso? No he escuchado de eso, pero es muy probable que el número sea mayor. Efectivamente, podemos ver de que este grupo actuó con un odio inspirado por Satanás. Y el nombre que le dieron este grupo terrorista a esta operación de violaciones masivas a israelíes y la matanza de 1,200 personas aproximadamente, ellos le llamaron Operación Tormenta de Al-Aqsa. Algo que las personas deben saber es que dentro del Islam, una de las cosas que les causa más vergüenza a ellos es que una tierra que haya estado en control previamente de ellos, de los musulmanes, y que luego se haya perdido, entonces para ellos eso es considerado una gran afrenta, una gran deshonra. Y por eso es que hemos podido ver en los últimos meses a muchos líderes musulmanes, por ejemplo, al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hablando de que debe formarse, haciendo llamados de que las naciones musulmanas deben formar un ejército para recuperar Al-Quds, que es el nombre en árabe que ellos le dan a Jerusalén. Entonces tenemos como trasfondo lo de la masacre del 7 de octubre. Me gustaría que si tienes algún comentario sobre lo que he dicho, lo hagas en este momento para luego analizar otro punto. Me gustaría agregar que Hamas en hebreo viene de una palabra que significa violencia. Lo otro es que cuando aquí cantan From the river to the sea, desde el río hasta el mar, ellos están hablando desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Es decir, que ellos no quieren coexistir con Israel. Ellos lo que quieren es destruir a Israel, eliminar a Israel completamente. Lo que no se dan cuenta es que Israel es la única nación de tiempos bíblicos, de allá cuando empezó Abraham, Isaac y Jacob. Es la única nación que, a pesar de que fue dispersada, ha vuelto a su tierra original, ha recuperado su lenguaje original y Dios los ha bendecido económicamente y en muchas áreas, aunque sea un Israel que no cree en Dios, pero Dios mantiene esa promesa que le hizo a Abraham. Israel no va a dejar de existir. Lo otro es que si uno mira en el mapa, toda esa área, el pastor Andy Woods tiene un mapa que lo voy a poner cuando lo edita este programa, pero vos ves a Israel y es un puntito rojo, estoy segura que viste ese mapa, y todo alrededor son naciones islámicas, es un puntito, pero como vos decís, Jerusalén es muy importante para ellos y ellos lo que tienen es ese odio satánico hacia los judíos. Quieren eliminarlos completamente, ¿viste? Pero no va a suceder, eso ya lo sabemos. Irán no va a ganar. Efectivamente, ese llamado que ellos hacen en ese canto se están refiriendo al río Jordán y el mar Mediterráneo, y entre esos dos cuerpos de agua está ubicado el actualmente pequeño Israel. Ya he hablado en otras ocasiones de que lo que vamos a ver muy probablemente en un futuro cercano va a ser a un gran Israel que va a surgir de las próximas guerras regionales que van a ocurrir en el Medio Oriente, pero es un llamado al genocidio. Y cuando tú escuchas a importantes personajes de la política estadounidense o del mundo de la farándula, y tú te das cuenta ahí cuando los escuchas de que estás ante personas que están engañadas. Y son personas que muy probablemente han estado siendo bombardeadas por los medios que yo le llamo de propaganda y desinformación. Incluso yo creo que si hiciéramos una encuesta entre pastores que se supone que deben estar al tanto de los acontecimientos que se están llevando a cabo, y tomáramos una muestra aleatoria de pastores y líderes, incluso de maestros en seminarios bíblicos, te aseguro que no van a tener ni la más mínima idea de lo que está pasando y o la relevancia que para nosotros como creyentes puedan tener estos eventos. Ahora,
Otra cosa que ya he mencionado antes también y vale la pena recordar es que cuando alguien habla acerca de la solución de dos estados, básicamente se está refiriendo a la solución final hitleriana, pero algo que yo no encuentro en mis investigaciones de la profecía bíblica del tiempo del fin es un estado palestino existiendo en ese tiempo. Veo a un gran Israel dominando el Medio Oriente, contra el cual se va a levantar una confederación rusa e iraní. Entonces, eso es lo que tenemos como trasfondo de lo que está pasando. Ahora quisiera hablar rápidamente de algo que ocurre exactamente el 1 de abril, a pesar de que no ha sido reconocido públicamente por Israel, pero se lleva a cabo un ataque, no contra una embajada, porque los medios de comunicación están diciendo que Israel hizo añicos la embajada de Irán en Damasco, Siria. No. Israel destruyó un cuartel de la Fuerza Revolucionaria iraní que estaba ubicado junto a la embajada de Irán en este país. ¿Y qué ocurrió en este ataque? Bueno, acá estoy viendo en este momento siempre la página de Joel Rosenberg, All Israel News, y él pone acá como subtítulo experto. Es el golpe más severo contra Irán desde el asesinato de Soleimani en 2020. Entonces quiero hablar rápidamente de esto. En este ataque, el general iraní Mohammad Reza Zahedi era uno de los comandantes más importantes en la fuerza Quds. Y él murió en este ataque. Esto ocurre el 1 de abril. Esto fue reportado ampliamente por medios árabes e iraníes. Y junto con él fueron a conocer, entre comillas, sus 72 vírgenes, 7 otras personas, incluyendo a un funcionario al que era su segundo y otro importante oficial, y fueron asesinados en la explosión que este edificio lo dejó hecho escombro, y esto fue reportado en un diario llamado Al Arabiya. Entonces, ya después que pasó esto, como repito, Israel no hizo un reconocimiento público de que ellos hayan llevado a cabo este ataque, como es ya su costumbre, pero digamos que es un secreto a voces, y por supuesto que los medios estatales sirios acusaron a Israel de llevar a cabo este ataque. Entonces, este hombre de apellido Zahedi, de 63 años, él era el comandante de una fuerza llamada Unidad 18.000 de la Fuerza Quds, que quiere decir Jerusalén, y dirigía operaciones iraníes apuntadas directamente contra Israel, y mantenía un contacto diario con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Hoy en la mañana le decía a un amigo de que este tipo, el líder, el valiente, entre comillas, líder Hezbollah, que es otro grupo financiado por Irán, es un tipo que vive en un búnker y rara vez sale a ver la luz del día, a ver el sol, porque tiene el temor de que sea alcanzado por un misil o un dron israelí. Entonces, como podemos ver en el análisis expresado por este experto de que fue uno de los golpes más duros desde la muerte de Soleimani, que fue una operación dirigida en ese momento por el presidente Donald Trump, era un personaje muy importante porque también supervisaba operaciones en lo que podríamos llamar la arena palestina, así también como en Siria y Líbano, que ya sabemos que la presencia rusa e iraní está incrustada en estos dos países y se está produciendo el trasiego de municiones, armas de precisión para las diferentes milicias iraníes que funcionan como proxies, como peones. Así que si tienes algo que agregar. Sí, me gustaría agregar acerca del carácter de los musulmanes. Estaba escuchando al pastor James Cadiz, él es egipcio, y él dice que eso de negociar para tratar de conseguir la paz, eso no trabaja con los árabes. Como él es de Egipto, él sabe la cultura. Dice que estando en Jerusalén, él se acercó a un mercado y empezó a hablar en forma normal en inglés, y de repente cambió al árabe. Entonces dice que empezaron a los gritos entre ellos dos, que la esposa le dio vergüenza y se fue. Y después de que terminaron toda esa discusión en voz alta, el vendedor le ofreció té y se sentaron y tomaron té. Entonces él dice, ustedes tienen que entender que los musulmanes respetan a los demás cuando son vencidos por los demás.
no respetan que haya diálogo. Entonces ellos, aparte que no son muy valientes, dicen, por eso les ha llevado tanto tiempo a Irán atacar como país, porque siempre lo hacían a través de organizaciones como Hamas y Hezbollah. Por eso es tan importante ahora este movimiento que han dado, ¿no? De atacar como país. Pero que lo único que entienden ellos es la violencia. Y es por eso que Israel está determinado a eliminar a Hamas y a Hezbollah, porque ellos están viviendo con vecinos que quieren matarlos, que quieren hacerlos desaparecer del mapa. Y la única forma que van a respetar a los judíos es si los judíos ganan. Sí, y también es importante agregar que siempre cuando están en posiciones de desventaja, los musulmanes van a recurrir a técnicas de engaño para que sus enemigos se confíen y mientras ellos agarran mayor fuerza y luego lanzar un ataque. El embajador de Irán en Siria culpó a Israel por la muerte de Sahedi y declaró que la respuesta del régimen iraní iba a ser rápida, directa y dura. Y ya vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, el ministro de Relaciones Exteriores sirio fue visto inspeccionando este edificio que quedó reducido a escombros algunas horas después del ataque. Esto lo reportó Reuters. Y por supuesto también que la embajada iraní en Líbano respondió con furia al ataque aéreo y declaró que aquí estoy citando a la embajada, esta bárbara agresión israelí es una violación flagrante del derecho internacional, de las normas diplomáticas y de los requerimientos de la Convención de Viena. Así que es un poco, podríamos llamarlo satírico, estar viendo a los representantes del principal estado promotor del terrorismo en el mundo hablando de derechos y de las convenciones y de todo eso cuando son los que menos cumplen. Anda por allí un tuit de Hillel Neuer, que es de la organización UN Watch, y creo que publicó él de que esta nación está ocupando, si no la presidencia, un alto cargo dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, tal como podemos ver de que ellos prometieron, hubo una respuesta iraní. Y la conclusión que se da acá en el artículo de la página de Joel Rosenberg dice lo siguiente, que la eliminación de Sahedi sigue a una cadena de asesinatos de alto nivel de comandantes de Hezbollah en Líbano y Siria durante los pasados días. Y bueno, que él también es la más importante figura militar iraní en ser eliminada desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamas en el pasado octubre. Este artículo fue publicado el 1 de abril del año en curso en la página de Joel Rosenberg. Bueno, entonces llegamos ahora al día 13 de abril, el día viernes, donde ya pudimos ser testigos en tiempo real incluso de la respuesta del régimen de los ayatolás en contra de Israel. Y quiero leer aquí rápidamente unas estadísticas que fueron publicadas por las Fuerzas de Defensa de Israel en su página de español y dice lo siguiente, un infograma. Durante la noche, las FDI, junto con aliados internacionales, llevaron a cabo una operación defensiva contra aproximadamente 300 amenazas aéreas lanzadas desde Irán y sus aliados con una tasa de intercepción del 99%, aproximadamente. Y sigue diciendo el gráfico, 170 drones, ninguno de los cuales cruzó hacia territorio israelí. 120 misiles balísticos, pocos de los cuales entraron en territorio israelí, 30 misiles de cruceros, ninguno de los cuales cruzó hacia territorio israelí. Todo esto tiene un asterisco en el infográfico que dice aproximadamente. Algo que es relevante en el sentido geopolítico o estratégico es que esta es la primera vez que Irán lanza un ataque público en contra de Israel desde su territorio. Y también es relevante ver la participación de una coalición de naciones, incluso de naciones árabes que ya reconocieron públicamente, por ejemplo, Arabia Saudita, Jordania, que interceptaron estas armas mientras estaban volando sobre su territorio. Ahora hay que mirar a Rusia y a Turquía porque ellos van a tener un papel muy importante en las guerras que se vienen, ¿no? Con Israel. Y bueno, Rusia con Irán, ya hace tiempo que hay un convenio entre ellos, o sea, ya
eso está. Ahora hay que ver qué pasa con Turquía, que era un país amigable con Israel. La gente aparentemente iba de vacaciones a Turquía, pero ya eso ha cambiado. Sí, Turquía con Recep Tayyip Erdogan dio una vuelta y como ya sabemos también lo que va a pasar, de lo que nos ha dicho la Biblia respecto a esta nación, de que en algún momento en el futuro esta nación se va a volver contra Israel. En ese sentido, Graciela, y me gustaría conocer rápidamente tu opinión con respecto a esto de que el presidente de Estados Unidos le advirtió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no tomara represalias y también le dijo de que Estados Unidos no apoyaría tal medida, es decir, si Israel toma la decisión con el gabinete de guerra y el gabinete de seguridad, que aún tengo entendido que hasta este momento no han tomado la decisión, pero no apoyarían. Él alega de que esto podría llevar la situación a una guerra regional apocalíptica. ¿Qué opinión tienes de esto, si la puedes dar? En realidad, lo que escuché primero es que le dijo a Irán, no ataquen, no ataquen, les advierto, pero como él no es respetado ni por los americanos ni por el resto del mundo, porque hasta se hacen parodias de él en distintas partes del mundo. Sí, exacto, pero ¿cómo se dice? Skits, o sea que la gente actúa y lo imita. Sí. Entonces, ¿qué hizo Irán como respuesta? Atacó. Y Netanyahu ya hace tiempo que está diciendo, no, lo vamos a hacer a nuestra manera, tenemos que destruirlo, o sea, porque acá siguen empujando de que él pare, de que él no ataque, pero es imposible. La única forma de que ellos puedan vivir en paz es lamentablemente destruir al enemigo, ¿viste? La gente se enfoca mucho en la gente que está falleciendo en Gaza, pero no se dan cuenta que los mismos de Hamás son los que están en contra del pueblo. Al contrario, Israel avisa, Israel ha rescatado gente, eso no lo muestran, ¿viste? Muestran la gente que va muriendo, pero ellos mismos usan a los niños como escudos, ellos mismos usan a los niños con armas para que ataquen. Entonces, ¿viste? ¿Qué se puede esperar? Yo te digo, me alegro que Netanyahu haya dicho no vamos a parar. Él se ve presionado, pero porque el secretario de Estado fue para decirle no, tienen que parar, lo que fuera, y Netanyahu se puso firme, ¿viste? Y así que esa es la situación acá. Es lamentable que tenemos a alguien teóricamente en poder que el pobre no... Bueno, hay mucho de qué hablar de eso, mejor no lo quiero hablar aquí en este medio, pero los líderes no le están prestando atención a Biden. Y ciertamente eso representa también un peligro para su nación, de que lógico. No me sorprendería ya de que cientos de células durmientes de terroristas musulmanes que han entrado durante los últimos meses a territorio estadounidense de forma ilegal ya estén listos para llevar ataques que sean mucho peores que lo que ocurrió el 11 de septiembre. Va a ser similar a lo que fue Hamás en Israel. Y he visto videos, perdona que te interrumpa, he visto videos donde en árabe están diciendo, si ustedes creen que no vamos a ir allá, están equivocados. O sea que están planeando. Yo creo que lo único que está deteniendo ese ataque es que la libertad de poseer armas, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene armas en sus casas. Y eso es lo que tal vez protege al país un poco, aparte de que hay un remanente que está orando por Estados Unidos. Amén. Y yo creo como cuando Abraham le dijo a los ángeles, pero si hubiera 50 personas justas, y ellos decían, no, entonces no se destruiría, ¿no? O sea, acá hay más de 50 personas justas, hay mucha gente que está intercediendo, y es por eso que creo que se está frenando esa maldad, ¿viste? Así es, coincido contigo. Quisiera preguntarte si pudiera, para terminar, leer unas breves declaraciones que dio el ex primer ministro israelí Naftali Bennett. Esto está en un artículo también que está en español en la página de Joel Rosenberg, y él dijo: es hora de que Israel y Occidente hagan pagar al régimen iraní un precio profundamente doloroso. Y cito aquí las declaraciones de Naftali Bennett, y dijo lo siguiente, que seré claro: si estos locos terroristas islámicos fanáticos se salen con la suya, asesinando, escondiéndose entre civiles, este método será adoptado por terroristas de todo el mundo. No pedimos a nadie que luche por nosotros haremos el trabajo.
pero sí esperamos que nuestros aliados nos cubran las espaldas, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles y ahora están difíciles. Estén del lado correcto y ayúdennos a derrotar a estos regímenes horribles y salvajes. Y él menciona acá unos puntos que él publicó en su cuenta en X, que antes se llamaba Twitter. Y yo voy a enviarte el enlace, este artículo, para que las personas que vayan a ver, a escuchar este programa puedan ir a leerlo completamente. Y él mencionó estos puntos que solo los voy a mencionar sin ir más allá. Número 1, contrariamente a lo que dicen los expertos, esto no fue diseñado simplemente como, entre comillas, campanas y silbatos, cierro comillas, sin daño, es decir, algo inofensivo. Número 2, la administración estadounidense nos dice, esto es una victoria, ya habéis ganado al frustrar los misiles, no hay necesidad de ninguna otra acción. No es una victoria. Sí, es un éxito notable los sistemas de defensa aérea de Israel, pero no es una victoria. Tercer punto, es incorrecto decir que nadie resultó herido. Hay una niña árabe israelí de 7 años llamada Amina El Ausuni luchando por su vida. A ella es a quien golpeó el cobarde Jamenei. Número 4. La República Islámica de Irán cometió un gran error. Número 5. El enemigo es el régimen iraní, no el maravilloso pueblo iraní. Y finalmente, número 6. Israel está librando la guerra de todos en Gaza, Líbano y Teherán. Somos considerados el pequeño Satán por el Islam radical. Estados Unidos es el grande. Hasta aquí estos breves fragmentos de este análisis que hace el ex primer ministro de Israel. Graciela, espero que tratamos de que fuera breve análisis sea de mucha bendición para las personas, y en el segundo programa vamos a estar entrando en la parte escatológica sin dogmatizar y tratar de hacer una relación con lo que la profecía bíblica nos dice sobre estos tiempos finales. Gracias por toda la información que nos has traído y bueno, nos vemos en la próxima y bendiciones para todos los que escuchan este programa y gracias por escucharnos. Maranata. Maranata. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.